Abrí la app del banco para revisar una transferencia del seguro, y ahí estaba. Un depósito de $590.000. Me quedé inmóvil, no era una bendición. Era una herida disfrazada. Mi casa del lago. Mi refugio. Mi sueño de una década. Vendida. Llamé a Mónica. Mi hija. Mi única hija. ¿Qué hiciste? Le pregunté. Con la voz más tranquila que pude reunir, aunque me temblaban hasta los dientes. Al principio, se hizo la desentendida. ¿De qué hablas, mamá? El dinero. La casa. ¿Cómo entraste al sistema? ¿Por qué aparece tu firma en la venta? Y entonces, sin titubeos, soltó una frase que me dejó seca por dentro. Siempre desperdiciaste dinero en cosas sin valor. Necesitábamos ese capital para asegurar el futuro de la empresa de Marcus. Marcus, su esposo. Ese niñato con sonrisa de comercial de pasta dental que habla más de blockchain que de su propio hijo. ¿Vendiste mi casa? Repetí, porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Era por el bien de todos. No te pongas dramática. Además, tú ya estás mayor. ¿Qué hacías tú sola en una propiedad así? Se veía abandonada. Mi taza de porcelana cayó al suelo. La misma taza con hortensias pintadas a mano que había comprado con mi marido Bill, en Vermont, el año que cumplimos 30. La traición me zumbaba en las muelas, como un enjambre de abejas rabiosas. ¿Y con qué autoridad? Pregunté. Poder notarial. Firmaste cuando estuviste internada por la cirugía del pie. ¿Te acuerdas? Dijiste que confiabas en mí. Recordaba el formulario. Pero también recordaba que era para trámites médicos. No para esto. Eso era temporal. Y tú lo sabías. No te alteres, mamá. Ya está hecho. El dinero está invertido. Vamos a crecer como familia gracias a ti. Como familia. ¡Qué bendita ironía! No tenías derecho. Esa casa la construí con cada dólar que me dejó tu padre. Cada ventana, cada adoquín, lo elegí yo. Silencio. No lo vas a entender ahora, dijo ella, más suave. Pero algún día me lo agradecerás. Le colgué. No lloré. No grité. Me senté en el suelo, entre los restos de cerámica rota y la app del banco aún abierta. Y respiré. Lento. Como cuando tenía niños llorando en el aula y solo me quedaban 10 minutos de paciencia. Mónica no sabía que yo aún conservaba una copia del título original, guardada en una caja de té, justo detrás de la despensa. Tampoco sabía que su padre, bendito sea, había incluido una cláusula especial. Bill nunca confiaba del todo en los notarios modernos. Esa noche, dormí en mi sofá, envuelta en una colcha de lana que tejí durante los inviernos largos, cuando aún creía que mi hija me amaba. Y al amanecer, me serví una infusión de manzanilla. Con miel. Y mientras el vapor me acariciaba la cara arrugada, supe lo que tenía que hacer. No iba a mendigar mi casa. Iba a reclamarla. A mi manera. Mi silencio sería mi armadura. Mi dignidad. Mi venganza. Al día siguiente, volví a la casa del lago. Pero ya no era mi casa. Los pájaros seguían cantando como siempre, y el agua brillaba igual al reflejo del sol. Pero cuando puse un pie en el porche, todo estaba distinto. La campanilla de viento que Bill colgó sobre la entrada ya no estaba. Tampoco las sillas de mimbre que compramos en el 89. Ni el felpudo bordado que decía, «Bienvenido salvo que seas vendedor». Mónica había venido. Había entrado. Me acerqué a la puerta como una extraña. Mis llaves aún funcionaban, pero el picaporte ya no tenía la cinta antideslizante que yo había puesto para mis manos artríticas. Todo lo que era mío había sido retirado. Entré despacio. El aire olía a desinfectante, a borrón. Caminé hasta la cocina. Vacía. Mi tetera de hierro fundido no estaba. Tampoco el frasco donde guardaba las bolsitas de manzanilla, con la etiqueta que decía, para noches largas. Mi casa era ahora un escenario. Y luego lo vi. El clavo desnudo en la pared de la sala, donde antes colgaba el cuadro de amapolas que pintó Ruth. Una grieta se abrió en mi pecho. No por el cuadro, sino por lo que significaba. Mónica no solo había vendido mi casa, había venido a prepararla, a tomar fotos, a catalogar mis cosas, como si fueran de ella. Solo fui a visitarte. Me dijo días antes, cuando vino sin avisar. Me hacía falta el aire del lago. Mentira. Lo hizo para tasar el alma del lugar. El refrigerador, donde aún colgaba un imán de la primera carta que me escribió ella en segundo grado,
ya no tenía nada. Vacío. Como sus promesas. Me senté en el taburete frente al ventanal. Desde allí podía ver el embarcadero. El bote seguía atado, como si esperara a alguien que no iba a volver. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me dije en voz baja. ¿Pelear? ¿Llorar? ¿Rogar? No. Ya no. Me levanté. Caminé por la casa como se camina por una tumba. Cada habitación era un recuerdo amputado. El estudio, donde Bill leía novelas de detectives. La chimenea, donde solíamos asar malvaviscos en diciembre. Todo eso, ahora, era potencial de inversión. Antes de salir, pasé la mano por la repisa del comedor. Allí, aún quedaba algo mío. Una piedrita con forma de corazón que encontré en la playa hace años. La guardé en el bolsillo sin pensar. Un símbolo tonto, pero necesario. Porque en ese instante, supe que no iba a recuperar esa casa con súplicas. La iba a recuperar con estrategia. Y Mónica iba a aprender lo que cuesta borrar a una mujer que ha sobrevivido tanto. Salí sin cerrar la puerta con llave. No hacía falta. Esa casa ya estaba deshabitada. Aunque tuviera muebles. 2 días después, volví al lago. Necesitaba respuestas. Pero no llegué sola esta vez. Llevaba mi carpeta de documentos bajo el brazo. El título original, el plano con anotaciones de Bill, y una carta manuscrita de él, fechada 3 meses antes de morir, donde me llamaba la guardiana eterna de nuestro hogar. No pensaba mostrarlos todavía, solo necesitaba ver, oír, confirmar lo que ya sospechaba. Cuando doblé la curva del camino de grava, y vi 3 autos estacionados junto a la glorieta, mi corazón se encogió. Uno era un SUV negro reluciente, otro, un sedán con placas temporales, y el tercero, de un agente inmobiliario. El cartel de «Tour privado, solo con cita», me dio náuseas. La puerta estaba abierta. Entré. Y allí estaban. Una joven pareja, con chaquetas idénticas, caminando por mi sala como si evaluaran el valor de mis recuerdos. El agente los seguía, hablando con entusiasmo sobre potencial de renovación. ¿Puede imaginarse la isla de cocina aquí? Y ese ventanal, ideal para desayunos con vista al lago. La mujer asintió, sonriente. ¿Y la señora que vivía aquí?, preguntó su esposo. ¿Está bien? El agente rió, como si habláramos de una mascota vieja. Oh, ella no vive aquí. Creo que era una cuidadora o algo así. Ya no está en la ecuación. Cuidadora. Me tragué el veneno que me subió por la garganta. Pero no dije nada aún. Solo avancé un paso. Las tablas de madera crujieron. Los 3 se giraron hacia mí. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté con voz firme, sin levantar la carpeta. El agente frunció el ceño. ¿Es usted? Elaine Morris, dije. La dueña de esta casa. El silencio que siguió fue largo y pesado. El hombre del SUV bajó la mirada. La mujer fingió mirar el ventanal. El agente se aclaró la garganta. Disculpe. Había entendido que era una reliquia olvidada. Le corté. Una sombra que se desvaneció. Sus mejillas se encendieron. Titubeó. Verá, la propiedad fue listada por Mónica, su hija, ¿verdad? Presentó un poder notarial. Todo parecía en regla. ¿Y ahora qué parece? Me miró con los ojos de alguien que teme estar a punto de perder su licencia. ¿Quisiera hablar con la oficina? Negué con la cabeza. No. Quiero que salgan. Los compradores no esperaron una segunda orden. Recogieron sus catálogos y salieron con un murmullo de excusas. El agente se quedó un segundo más. Me miró como si quisiera pedir perdón y huir al mismo tiempo. Si hay algo irregular, seguro se puede revisar. Ya lo estoy revisando, le dije, levantando apenas la carpeta. Buen día. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me permití respirar. Caminé hasta la mesa del comedor. Pasé los dedos por la superficie. Aún había marcas del café que Bill derramaba cada mañana. Y en ese silencio, sentí que él me hablaba. No con palabras, sino con la firmeza de su carácter. Él nunca dejó que lo pisotearan. Y yo, después de toda una vida enseñando a niños a leer y respetar, no iba a dejar que mi propia hija me borrara con una firma falsa. No esta vez. Volví a casa sin decirle una palabra a Mónica. Pero al día siguiente, llamé a Ruth, mi cuñada, la única persona que jamás le tuvo miedo a nadie. Y le conté todo. Su respuesta fue simple. La vamos a aplastar, Elaine. Con elegancia, pero la vamos a aplastar. Ruth,
Llegó esa misma tarde con una carpeta más gruesa que la mía, y una mirada que podría haber partido piedras. ¿Qué clase de idiota cree que puede borrar a su madre de una escritura con un papel de hospital? Fue lo primero que dijo al entrar. Se sentó a mi lado en la mesa del comedor, como en los viejos tiempos, cuando juntas hacíamos crucigramas y nos reíamos de los errores de Bill con las sopas de letras. Sabía que Mónica era ambiciosa, pero esto es otra cosa, añadió, sacando sus lentes del estuche. Es como si quisiera convertirse en huérfana por conveniencia. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, el sol se escondía detrás de los árboles del patio trasero. Las sombras se alargaban sobre el césped, pero yo me sentía más firme con cada minuto que pasaba. Ruth hojeó, con acento agudo, mi copia del título de propiedad. Su ceño se frunció al instante. ¿Sabías que Bill dejó una cláusula adicional aquí?, preguntó, señalando una sección con su uña perfectamente limada. Me incliné hacia adelante. ¿Qué clase de cláusula? Una muy vil. Cualquier venta de la propiedad debe contar con la confirmación escrita del cónyuge sobreviviente o, en su defecto, de su hermana Ruth Morris, en caso de fallecimiento. Mi corazón dio un brinco. Lo leí 2 veces. No podía creerlo. Él te nombró a ti, dije, apenas susurrando. Ruth asintió con una sonrisa torcida. Me acuerdo del día que me lo pidió. Estábamos en el muelle, tomando té frío. Dijo que si algún día pasaba algo, quería que alguien con más carácter que compasión velara por ti. Las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez eran distintas. No de tristeza, sino de gratitud, de esperanza. Entonces la venta no es válida, dije en voz baja. Correcto. Si el notario no pidió mi confirmación, ese documento es papel mojado. ¿Y Mónica? Va a atragantarse con sus criptomonedas, masculló Ruth. Esa noche, saqué mi caja de té de la despensa, la que escondía más que bolsitas, cartas de Bill, facturas de las obras, notas de agradecimiento de los obreros que ayudaron a construir la casa. Cada hoja olía a madera y tinta vieja. A verdad. Y mientras Ruth revisaba los documentos uno a uno, yo hervía agua y preparaba 2 tazas de manzanilla. Nos sentamos en la sala, como 2 mujeres que ya han enterrado a maridos, criado a hijos, y aún están aquí, de pie. Ruth bebió un sorbo y luego me miró con firmeza. Ahora vamos con Paul. Paul era nuestro antiguo abogado de familia, callado, meticuloso. Mónica lo había apartado hace años cuando empezó a meter las manos en los papeles de la empresa familiar. Ruth lo llamó desde mi teléfono. En cuanto oyó su voz, algo se alineó dentro de mí. Paul, soy Ruth Morris, necesitamos que revises algo. Y sí, es tan sucio como crees. Quedamos de vernos con él 2 días después. Pero yo ya sabía en el fondo que la marea había cambiado. Mónica pensó que yo estaba sola, una anciana confundida que se dejaría robar por conveniencia familiar. Pero olvidó que la sangre Morris no se diluye con los años. Se condensa. Y esta vez, estaba a punto de hervir. Paul nos recibió en su estudio con olor a cuero viejo, café negro y determinación. La oficina seguía igual desde los tiempos en que Bill y yo firmamos allí nuestro primer préstamo para la construcción del muelle. Había algo reconfortante en los detalles. La lámpara de escritorio con su tulipa verde, la foto de su esposa fallecida en la esquina, los archivadores alineados como soldados en paz. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo Paul después de leer el título por 3ª vez. Mónica tiene demasiada prisa y muy poca ética. ¿Puedes hacer algo?, pregunté. Paul me miró con sus ojos claros, tranquilos pero afilados. No solo puedo, Elaine. Lo haré. Pero debemos movernos con inteligencia. Sacó un cuaderno de notas y empezó a trazar una línea de tiempo. Mónica presentó un poder notarial. ¿Cuándo? Durante mi cirugía del pie, en marzo del año pasado. Fue para asuntos médicos. Eso fue lo que entendí. Paul asintió. ¿Y lo firmaste en el hospital, correcto? Sí. Y no tengo copia. Mónica la retuvo. Para su archivo. Ruth bufó. Conveniente. Paul sacó una lupa de mano, como si eso le diera aún más peso a lo que estaba por decir. Escuchen esto. Si el poder que ella usó fue el temporal que firmaste en el hospital, ese documento pierde su validez una vez que sales del centro, o al final del tratamiento. No puede usarse para transacciones patrimoniales. Me agarré el anillo de bodas que aún llevaba en la mano derecha. Era un gesto automático. Bill siempre decía que la ley es lenta pero segura. En ese momento quise creerlo más que nunca. ¿Y si falsificó otro poder?, preguntó Ruth. Entonces estamos hablando de fraude deliberado. Y eso es penal.
El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era algo más parecido a justicia esperando salir a la luz. Paul abrió su computadora y accedió al registro digital de notarías estatales. Tecleó, y su ceño se frunció. Aquí está. Una versión digitalizada del poder, firmada en abril, 2 semanas después de tu alta médica. Y, Paul giró la pantalla. La fecha de firma coincidía con un documento hospitalario antiguo. Pero no del año pasado. Esto es un formulario que usaron durante tu neumonía, en 2019. Está descontinuado desde 2021. Ya no tiene validez. Pero usaron el membrete viejo para hacerlo parecer reciente. La sangre se me heló. Mónica no solo había manipulado papeles, había usado mi historia médica para forjar su vía libre. ¿Cómo puede alguien hacer eso con su madre?, pregunté, sin esperar respuesta. Paul se enderezó. Necesito tiempo para recopilar pruebas, pero hay algo que deben saber. La venta ya está registrada. Aunque el origen sea ilegal, eso complica las cosas. ¿Complica cómo?, preguntó Ruth, más aguda que nunca. La propiedad se considera en disputa. Para anular la venta, tendremos que iniciar una demanda formal. Pero, agregó, bajando la voz, eso también nos da poder de presión. Salimos de la oficina con el viento de otoño dándonos en la cara. Ruth me tomó del brazo mientras caminábamos de regreso al coche. No vamos a dejar esto así, dijo casi para sí misma. Esa mocosa se cree impune porque jugó a la empresaria. Me quedé mirando un árbol enrojecido frente a la oficina. Las hojas caían una a una. Cada una, un sacrificio del verano. Bill nos dejó una salida, Ruth. Ahora es nuestra. Subimos al auto en silencio. Pero yo sabía que esa calma era apenas la antesala de la tormenta. La guerra no había comenzado aún. Pero ya teníamos las armas. Una semana después, Paul nos llamó de nuevo. Lo que encontré no es solo torpe, dijo mientras nos pasaba una carpeta. Es criminal. Nos reunimos en su despacho, esta vez con café caliente en las manos y el estómago revuelto. Afuera, el viento sacudía las ramas como si la naturaleza también quisiera que todo saliera a la luz. Paul desplegó capturas de pantalla, correos impresos y metadatos con precisión quirúrgica. Mónica accedió al archivo digital del hospital usando un antiguo correo que tú, Elaine, registraste cuando aún dabas clases. El dominio ya no existe, pero alguien lo reactivó hace 3 meses. Y desde ahí, solicitó copia de tus formularios antiguos. Sentí un escalofrío. ¿Cómo es posible que supiera cómo hacerlo? Marcus, interrumpió Ruth con los labios apretados. Ese marido suyo se pasea con startups y servidores como si fueran juguetes. Le habrá enseñado a falsificar firmas antes de enseñarle a usar el microondas. Paul asintió. No solo replicaron el formulario. Lo editaron para incluir una fecha nueva. Borraron el historial de versiones y lo presentaron como si lo hubieras firmado digitalmente. El problema es que dejaron huellas, muchas, y el notario que supuestamente validó ese poder. Paul pasó la página. Falleció hace 6 meses. Me llevé una mano a la boca, la otra se me cerró en puño. ¿Y entonces? Entonces tenemos todo lo que necesitamos para comenzar una demanda por falsificación, suplantación y abuso de poder. Pero debemos movernos con cuidado. No queremos que vendan lo que quede del dinero. Mi corazón latía con fuerza. No de miedo, de claridad. ¿Y si ya lo invirtieron?, empecé a decir. Igual se congela. La ley puede bloquear cualquier fondo en disputa si demostramos la procedencia ilícita. ¿Y cuánto tarda eso?, preguntó Ruth. Paul hizo una mueca. Meses. Tal vez 1 año. Sentí como algo en mí se deslizaba hacia una resignación helada. Pero Paul me miró con suavidad. Elaine, este proceso será largo, sí. Pero ya diste el primer paso. Y eso lo cambia todo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera, un cuervo graznó desde un poste. Recibí un correo de Mónica esta mañana, dije al fin. Quiero que lo vean. Saqué el teléfono y lo leí en voz alta. Esperamos que respetes lo que es mejor para el futuro de todos. El dinero ya está comprometido en inversiones. No queremos crear un conflicto innecesario. Por favor, no seas difícil. Mónica. Ruth casi escupe el café. ¿No seas difícil? ¿Después de vaciar tu casa y falsificar tu firma? Paul no dijo nada. Solo anotó algo en su libreta con una letra apretada. Esto también sirve. Muestra intención. Ella sabía que no tenía permiso. Por eso intenta manipularte emocionalmente.
Me quedé mirando por la ventana. A lo lejos, el lago. No el mío, pero tan similar que dolía. Podía ver los reflejos del sol ondeando en la superficie. Una imagen tan tranquila y tan distinta a lo que hervía dentro de mí. Vamos a hacer esto bien, dije al fin. Sin escándalos. Sin gritos. Ruth me apretó la mano. Pero con toda la fuerza. Y entonces, por primera vez desde que esto empezó, sonreí. Mónica creía que me había vencido. Pero apenas estaba despertando. Un día después de nuestra reunión con Paul, me llegó otro correo de Mónica. Asunto. Reflexiona, por favor. Lo abrí con el estómago apretado. No porque esperara una disculpa. Esa esperanza ya se había marchitado. Lo leí en silencio, mientras el té se enfriaba entre mis manos. Mamá, lamento que esto se haya vuelto incómodo. De verdad lo hago. Pero tienes que entender que lo hicimos por el bien de todos. Marcus está en una etapa crítica con la ronda de inversores. Y esta fue la única forma de garantizar el futuro de nuestra familia. El dinero ya está comprometido. No hay marcha atrás sin consecuencias. Te lo pido con amor. No conviertas esto en una batalla. Queremos que formes parte de lo que viene. Solo de otra forma. Otra forma. Como si pudiera ser reemplazada. Como si el papel de madre viniera con cláusulas de uso condicional. Me dolía. Pero también me despertaba. Porque en esas líneas, Mónica revelaba su verdadera preocupación. Que yo hablara. Que yo actuara. Que yo dejara de ser la mujer que callaba. La misma tarde, encontré su publicación en redes. Me la mostró Ruth, con las cejas arqueadas. Era una foto suya con Marcus. Sonrientes en un sofá moderno, rodeados de papeles y una laptop abierta. El pie decía: planificando el futuro con amor. A veces hay que tomar decisiones difíciles cuando un ser querido empieza a tener problemas de memoria. Siempre con compasión y respeto. Mi mandíbula se tensó. No podía creerlo. Estaba sembrando la idea de que yo estaba perdiendo la cabeza. Quiere adelantarse, dijo Ruth, sentándose a mi lado. Sabe que si vas a juicio, esto se va a hacer público. Así que está creando su versión de la historia. Me llevé los dedos a la sien, presionando suavemente, como si quisiera evitar que me explotaran los pensamientos. ¿Esto es lo que hace una hija? Ruth no contestó. No hacía falta. Porque lo que me dolió no fue solo la traición legal. Fue ese intento cruel de hacerme pasar por incapaz. De anularme moralmente, antes de que pudiera defenderme. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3, busqué mi caja de fotografías y la vacié sobre la alfombra. Allí estaba Mónica, a los 5 años, con su vestido amarillo, abrazando una maceta de tomates. Allí estaba a los 13, enfadada porque le había dicho que no podía salir maquillada como si fuera adulta. A los 17 llorando en mi regazo porque su primer novio la dejó por otra chica. Y yo siempre estuve ahí. Siempre. Tomé una foto en particular. Ella, yo y Bill, de espaldas, mirando el lago al atardecer. La coloqué sobre la repisa, justo debajo del reloj de pared. Y supe que era hora de actuar. No solo por justicia legal, por mí. Por esa mujer que construyó piedra a piedra su vida otra vez después de enviudar. Por esa madre que, aún rota, ofrecía una sonrisa y un plato caliente a quien la necesitara. La batalla ya no era solo por recuperar mi casa. Era por recuperar mi nombre. Paul me citó esa mañana con tono serio. Hay algo que necesitas saber, Elaine. Y no quiero endulzarlo. Nos sentamos frente a frente en su despacho. Llevaba su traje gris claro, el que usaba para juicios difíciles. Ruth estaba a mi lado, con los brazos cruzados como un centinela. He revisado los procedimientos de la venta, empezó Paul. Y aunque tenemos pruebas sólidas de falsificación, la propiedad ya está legalmente transferida. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que deshacer esa venta requerirá un litigio civil, largo, caro y en público. La palabra me golpeó como un cubo de agua helada. Público. ¿Y si ella ya usó el dinero? Podemos congelarlo, pero necesitamos que el juez admita el caso. Mónica lo sabía. Por eso se adelantó con su historia. Ruth respiró hondo. ¿La historia sobre la madre con problemas de memoria? Paul asintió. No es solo una publicación. Hizo varias, en foros, en su cuenta profesional. Incluso escribió un blog en Medium, hablando sobre el desafío de cuidar a padres mayores en tiempos de decisiones financieras difíciles.
Lo firmó con iniciales, pero está vinculado a su perfil de LinkedIn. Me quedé en silencio. Era tan astuto, tan calculado, como si toda esta operación la hubiera ensayado. Está creando una narrativa, dije al fin, con un nudo en la garganta. Y yo soy la vieja loca en esa historia. Paul se inclinó hacia mí. Por eso debemos movernos con dignidad, pero también con precisión. Tú aún tienes algo que ella no, la verdad. Y la cláusula del título. Eso nos da terreno para pelear. Asentí lentamente, aunque por dentro sentía que me deslizaba por una cuesta sin freno. Esa tarde, fuimos a una pequeña reunión familiar. Un cumpleaños de uno de mis sobrinos nietos. Ruth insistió en que fuéramos. Que no me escondiera. Déjala a ella que cuente cuentos. Tú vas a mostrarte, erguida. Entramos a la casa entre globos y voces infantiles. Todo era risa y papel de regalo. Hasta que la vi. Mónica, junto a Marcus, hablando animadamente con dos primas lejanas que hacía años no nos visitaban. Cuando me vio, fingió sorpresa. «Mamá, qué alegría que viniste», le respondí con una sonrisa tensa. «Claro, hija. No podía perderme esto». Me abrazó, y noté que su perfume era nuevo. Más fuerte, más caro. Notas de éxito, lo llamaría yo. Pasé la siguiente hora siendo ignorada suavemente. Las conversaciones fluían como si yo fuera una planta decorativa. Hasta que escuché la frase. Marcus, a unos pasos de mí, riendo entre sorbos de vino, le dijo a un tío. «Es solo una casa vieja. Ya se le pasará». A esa edad, todo se olvida con tiempo. No sabían que los escuchaba. Me giré. Lo miré fijamente. Él me devolvió una mirada vacía, como si yo ya no importara. En ese momento, supe que ya no se trataba solo de una casa. Me estaban quitando mi identidad. Mi voz. Mónica no solo quería el dinero, quería mi desaparición en cámara lenta. Esa noche, al llegar a casa, saqué mi testamento. Y con manos firmes, borré su nombre. Una semana después del cumpleaños, Ruth me llevó a un almuerzo familiar. Me dijo que era pequeño, solo los cercanos. Acepté, por cortesía. Aún creía que alguien de la familia podía ponerse de mi lado. Error. La sala era cálida, decorada con hortensias y fotos de bodas y graduaciones. Y en medio de todo eso, Mónica, sonriente, encantadora, abrazando a primos como si no hubiera falsificado una firma y robado un legado. Yo me senté en un rincón, con una taza de té en las manos. Como una invitada, no como la matriarca que había pagado por cada una de esas sillas, por cada una de esas celebraciones. Todo iba bien hasta que Ruth, con su forma directa de siempre, se puso de pie. «Me van a perdonar», dijo con voz clara, «pero hay algo que no pienso tragarme con el postre». El silencio cayó de golpe. «¿Cómo es posible?», continuó, «que nadie diga nada sobre lo que le hicieron a Elaine?» Algunos parpadearon. Otros fingieron no oír. «¿Qué dices, Ruth?», preguntó un primo incómodo. «Estoy diciendo que Mónica falsificó documentos y vendió la casa de su madre. Y que todos aquí con su silencio la están premiando». Mónica se rió con aire de víctima. «Por favor, tía Ruth, no empecemos con esos cuentos. Mamá sabe que la decisión fue difícil, pero necesaria». «¿Difícil?», respondió Ruth. «Te metiste a su casa como ladrona. Y ahora hablas de necesidad». Una prima, del lado de la familia de Bill, intervino. «Miren, todo esto es muy triste. Pero si Elaine está teniendo problemas de memoria, como dicen». «¿Quién lo dice?», interrumpí yo. Mi voz fue baja pero tajante. Todos se giraron hacia mí. ¿Alguien aquí me ha visto olvidar un nombre? ¿Un cumpleaños? ¿Una receta? ¿Han tenido el valor de preguntarme directamente si estoy bien? Silencio. Mónica cruzó los brazos, su rostro endurecido, sin una pizca de arrepentimiento. «Mamá, no hagas esto. Te estás exponiendo». «Eso espero», dije, «porque más expuesta que cuando ustedes entraron a mi casa y la vaciaron, no puedo estar». Ruth me tomó la mano por debajo de la mesa. Pero nadie más dijo nada. Ni uno solo. Yo, que los alimenté, los ayudé con los estudios, los cuidé cuando estaban enfermos. Ese fue el momento. No de ruptura. De claridad. No me iban a salvar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. Como si, al no tener a nadie, también me liberara de todos. Volvimos a casa en silencio. Ruth conducía.
Yo miraba por la ventana. Las hojas caían en remolinos dorados. ¿Estás bien?, preguntó por fin. No. Pero estoy decidida. Al llegar a casa, abrí mi caja fuerte pequeña. La que guardaba en la alacena detrás de los frascos de lentejas. Dentro, encontré los papeles del fideicomiso. Y también, mi testamento. Con manos firmes, taché el nombre de Mónica. No una, sino 3 veces. Y escribí el nombre de alguien más. No por venganza. Por orden. Por justicia. La familia que uno construye también puede desmontarse. Y la dignidad querida empieza por no dejar que te llamen loca para que puedan quedarse con lo que es tuyo. 2 días después del almuerzo, me desperté antes del amanecer. No por insomnio. Por necesidad. El aire estaba frío, húmedo, con ese olor a papel viejo y madera que solo tiene el otoño en Nueva York. Me preparé una manzanilla y bajé al sótano. Encendí la luz amarilla, y ahí estaban. Las cajas, selladas con cinta desde hacía años. Algunas con etiquetas descoloridas. Facturas, muelle, planos, cocina, recibos, tuberías 2014. La historia de mi casa. En papel. Una por una, empecé a abrirlas. Me temblaban los dedos, no de miedo, sino de emoción contenida. Allí estaba el recibo del primer depósito para la compra del terreno. $9.500, pagados con los ahorros que Bill y yo guardábamos en un tarro de café escondido detrás del cereal. Y las fotos. Decenas. Yo, embarrada hasta los codos de cemento, sonriendo con un casco naranja. Bill, sosteniendo la primera viga que instalamos juntos. Mónica, de niña, con una pala de juguete, ayudando a nivelar el jardín. Aún me acuerdo cómo reía cuando se llenaba de barro. ¿Dónde quedó esa niña? Seguí revisando. Planos con notas a mano. Agregar refuerzo. Heladas severas. Ruth quiere estantes más altos en el cuarto de visitas. Y al fondo de una caja, una carpeta celeste con mi letra. Ideas para la casa. Solo mías. La abrí. Era más que ideas. Eran sueños dibujados a mano. Croquis del porche. Recortes de revistas con cocinas campestres, una hoja donde escribí: quiero que esta casa me abrace cuando esté sola. Me llevé la carpeta al pecho. Me ardían los ojos. No lloraba. Era algo más profundo. Como si esas hojas me recordaran que aún existía. Que no era solo una señora mayor a la que podían sacar del camino. Esa mañana, escaneé todo. Lo digitalicé, lo guardé en la nube, lo envié a Paul. Le escribí un mensaje breve. Estas son las raíces. No permitas que las corten. Por la tarde, fui al banco. Entré con mi abrigo de lana, mi carpeta negra, y la mirada en alto. Quiero hacer un cambio en mi fideicomiso. Le dije a la gerente. Urgente. Ella me miró con sorpresa. Me reconocía. Muchos años atrás, fui la maestra de su hijo. Me ofreció café. Le dije que no. Quiero establecer una reserva para gastos legales y otra para donación futura. Pero antes, necesito mover fondos a una cuenta independiente a nombre de un tercero. Le entregué el nombre, Ruth. ¿Estás segura?, me preguntó. Más que nunca. Salí del banco con una copia de todo, y con la certeza de que, aunque Mónica hubiera intentado borrar mi historia, mi verdad tenía raíz. Documentada. Fechada. Viva. Al llegar a casa, recibí un mensaje de texto. Mónica. Pasé por tu casa y no estabas. Espero que no estés haciendo nada de lo que luego te arrepientas. Podemos arreglarlo. Pero tienes que ceder. Ceder. Como si se tratara de una transacción. Como si yo fuera un obstáculo, no una persona. No respondí. Solo apagué el teléfono y encendí la chimenea. Puse el hervidor. Serví otra taza de manzanilla. Y con cada sorbo, sentí como algo en mí se endurecía. No con odio, sino con propósito. Había sido madre. Había sido esposa. Había sido maestra. Ahora iba a ser mi propia protectora. Porque nadie iba a contar mi historia por mí. Fue esa misma noche cuando tomé la decisión más silenciosa, pero también la más poderosa. Apagué todas las luces del salón, me senté frente al ventanal y con la libreta de cuero que Bill me regaló en nuestro último aniversario, escribí algo que me costó años aceptar. Mónica ya no es mi hija, no porque no lleve mi sangre, sino porque renunció a mi historia, a mi humanidad, a todo lo que nos unía. Al día siguiente fui al despacho de Paul con un sobresellado. Quiero que actualices mi testamento. El que incluía a Mónica ya no existe. Paul no dijo nada. Solo lo abrió.
Revisó los nuevos nombres y asintió. ¿Estás segura? Estoy viva, respondí. Eso es más que suficiente para tener la última palabra. También le entregué otra carpeta, una que guardaba hacía años sin saber si algún día sería necesaria. La tasación de un cuadro antiguo que había heredado de mi abuela. Un óleo de mar oscuro con una mujer de espaldas. El perito lo había valorado en $40. Véndelo, le dije a Paul. Ese será el fondo para la demanda. Ruth se quedó callada mientras salíamos del despacho. Yo sabía que quería decir algo, pero la contención también es una forma de respeto. Esa noche, entré a mi trastero. Busqué una caja de madera con llave. La que decía no tocar en letras grandes. Dentro había cartas de Bill, más papeles, y un sobre con las coordenadas exactas de un segundo terreno, uno que nunca mencioné a nadie, ni siquiera a Mónica. Años atrás, mientras construíamos la casa del lago, Bill y yo compramos en secreto un lote gemelo, justo al otro lado de la ensenada. Pensábamos levantar una casa espejo, por si algún día queríamos mudarnos sin irnos. Nunca lo hicimos. Pero el terreno siguió siendo mío. Legalmente, bajo un fideicomiso con nombre en clave, North Fall Trust. Y allí, desde hace 5 años, construí en silencio. Sin lujos, sin permisos a nombre de Elaine Morris. Con paciencia como tejía mis suéteres. Cada tabla, cada baldosa. Con las manos de los mismos obreros que ayudaron a Bill. Los mismos que juraron no decir palabra. A Mónica siempre le parecía que desaparecía un par de días al mes. Decía que eso era cosa de ancianos solitarios. Yo solo sonreía. Ahora esa casa estaba terminada. Totalmente amueblada. Lista. Y nadie, ni ella ni Marcus ni los inversores codiciosos que los rodeaban, tenía idea de que existía. Me senté en mi mecedora, en esa casa nueva, frente al mismo lago. Pero al otro lado. Y mientras los patos pasaban en fila por el agua plateada, sentí que por fin respiraba con libertad. No había ganado. Pero ya no estaba perdiendo. Una semana después, Paul presentó la demanda formal. Fraude en la transferencia de propiedad. Uso indebido de documentos médicos. Suplantación de identidad notarial. La reacción fue inmediata. Mónica recibió la notificación legal un miércoles por la mañana. Me enteré por Ruth, que la vio salir de su edificio con el sobre aún en la mano, blanca como una sábana. No me llamó. No me escribió. Pero a las pocas horas, comenzó a publicar frases vagas en sus redes. Cuando una madre se vuelve enemiga, el dolor es doble. Y luego, una foto suya abrazando a Marcus, con el texto: al menos tú nunca me das la espalda. Una pantomima. Sabía que lo hacía para moldear la narrativa. Pero yo ya no jugaba en su tablero. Yo no aparecí en público. No contesté llamadas. No asistí a reuniones familiares. Mi silencio era mi manifiesto. Mientras tanto, Paul me enviaba actualizaciones semanales. La corte había aceptado la solicitud de congelamiento parcial de fondos. Cualquier movimiento sobre el dinero de la venta estaba bajo revisión judicial. Mónica ya no podía tocarlo. Y Marcus estaba en pánico. Su startup dependía de esa inversión. Ruth, con su oído fino y sus amigas indiscretas, oyó que uno de los inversores más grandes se retiró tras rumores de litigio familiar por fraude. Ellos no sabían cuánto sabíamos, ni cuánto tiempo llevábamos preparándolo. Durante esas semanas, volví a vivir entre las dos casas. La antigua, que ya no era mía en papel, pero aún guardaba mi esencia, y la nueva, el refugio invisible que ahora era mi escudo. Cada noche me acostaba con mi infusión de manzanilla, rodeada de muebles que yo elegí, de paredes que olían a madera recién tratada. Sin ruidos, sin gritos, sin hijas manipuladoras ni yernos con corbatas demasiado apretadas. Un día, mientras revisaba papeles, encontré una vieja receta escrita por Bill. Pan de avena para días nublados. La preparé. Y mientras el horno calentaba, se me ocurrió algo. Una amiga mía, antigua colega de la escuela, ahora trabaja en la Junta de Patrimonio Local. La llamé. ¿Pueden certificar una propiedad como sitio de interés familiar si puedo documentar el origen, los planos y la historia detrás? Por supuesto, respondió. ¿Quieres proteger algo? No, dije, quiero que se sepa que existió. Que alguien lo cuide cuando yo ya no esté. 2 días después, recibí los papeles. Todo estaba en orden. Mi casa, la real, la que no aparece aún en los mapas digitales,
quedará registrada como parte de un programa de preservación de historia comunitaria. Legalmente blindada. Moralmente protegida. Y cuando Paul me informó que la audiencia inicial sería en 2 semanas, solo asentí. No iba a ir. Mi ausencia sería más poderosa que cualquier testimonio. Iba a dejar que los documentos hablaran. Que Ruth, firme como un roble, presentara las pruebas. Que Paul, con su voz tranquila, desmenuzara cada mentira. ¿Y yo? Yo iba a ver patos deslizarse sobre el lago mientras el mundo ardía del otro lado. La citación oficial llegó un lunes. Mónica debía comparecer ante el tribunal con todos los documentos relacionados con la venta de la propiedad. Fecha. Viernes. Lugar. Juzgado de distrito del condado de Sullivan. Paul y Ruth irían en mi nombre. Yo no. No por debilidad. Por estrategia. Esa mañana, mientras Mónica se preparaba con su traje color crema y sus argumentos ensayados, yo estaba en mi otra casa, bebiendo café frente al ventanal, viendo cómo la bruma se levantaba del lago. Ruth me llamó desde el auto. Su voz era baja, controlada. Hoy termina la farsa, cariño. Ya está todo en el expediente. La cláusula de Bill. Los documentos manipulados. El análisis del notario fallecido. Las publicaciones de Mónica. Todo. Le agradecí sin palabras. Solo apreté el auricular y sentí que una parte de mí descansaba. A las 9:47 de la mañana el juez entró a la sala. Mónica estaba allí. Con su blazer de diseñadora, su carpeta de cuero, su pose ensayada. La señora Morris no está presente, dijo Paul. Pero sus documentos sí lo están. Y entonces, uno por uno, comenzaron a exhibirse. La cláusula firmada por Bill, exigiendo la aprobación de Ruth para cualquier venta. La falta de dicha aprobación. El poder notarial falso, con membrete médico desactualizado y la firma de un notario muerto. Las publicaciones públicas cuestionando mi capacidad mental antes de que yo presentara cualquier queja legal. Y la perla final, una copia del fideicomiso que revelaba que la casa estaba originalmente protegida por condiciones que Mónica había violado al presentar documentos sin transparencia. Ruth me contó todo después. Cuando Paul mostró la firma del notario fallecido, Marcus se inclinó hacia Mónica con los ojos como platos. Le susurró algo, y ella lo empujó con el codo. El juez levantó una ceja. Y luego, cuando escuchó que tú no estabas porque ya habías sido declarada legalmente capaz en un chequeo reciente, ahí se acabó la función. El juez ordenó el congelamiento completo de los fondos. Y lo más importante, la anulación temporal del traspaso de propiedad, hasta que se resuelva el juicio. Mónica se quedó sentada, silenciosa. Y entonces, Ruth me dijo algo que aún me estremece. Cuando salíamos, ella miró hacia atrás, buscaba algo. Y me di cuenta. Buscaba a su madre. Pero yo no estaba. Y no iba a estar. Porque en ese momento, mientras ella tragaba su vergüenza, yo estaba en la otra casa. Descalza. Con mi taza en la mano. Viendo el reflejo de los árboles en el agua. A veces, el castigo más duro para quien busca el poder es descubrir que ya no tiene a quien dominar. Yo ya no estaba bajo su control. No estaba esperando nada. Porque todo lo que importaba ya estaba a salvo. Una semana después del juicio, estalló la tormenta. Los medios locales recogieron la noticia. Mujer mayor demanda a su hija por falsificación y venta ilegal de propiedad familiar. No hacía falta decir más. Las redes hicieron el resto. El nombre de Mónica apareció en artículos de opinión, en hilos de Twitter, en foros de inversores. Si engaña a su propia madre, ¿qué no haría con un socio? Esa frase se volvió viral. Y lo inevitable ocurrió. La empresa de Oliver, esa startup tecnológica construida sobre humo y promesas, empezó a desmoronarse. Primero se retiraron los socios más pequeños. Luego, un cliente importante canceló un contrato citando cuestiones de integridad reputacional. Mónica intentó contener el fuego. Publicó un video en el que aparecía sin maquillaje, con voz temblorosa, pidiendo empatía y comprensión. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las grietas ya no podían disimularse con filtros. Una tarde, Paul me llamó. Elaine, tenemos un nuevo problema. Mónica quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Una disculpa pública, devolución parcial del dinero? Y si aceptas, renunciar a cualquier otra reclamación. Me reí. Una risa seca, sin alegría. Paul, ellos ni siquiera vendieron la casa real. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo dices? La casa que Mónica vendió era la propiedad original, sí.
Pero hace 5 años compré una parcela contigua. Construí una réplica exacta. Mismo plano, mismas ventanas. Esa es donde vivo ahora. ¿Tú tenías 2 casas? No tenía 2 casas, Paul. Tenía un plan. Colgué antes de que pudiera responder. Fui hasta la terraza. Ruth estaba allí, tejiendo como siempre, con las piernas cruzadas y la expresión serena. ¿Ya lo sabe? Asentí. No solo perdió la casa. Perdió la ilusión de haberme destruido. Porque eso fue lo que intentó. No quedarse con una propiedad. Quería borrarme. Silenciarme. Redefinirme como una carga. Pero falló. Mónica pensó que me había dejado sin nada. Que me había reducido a polvo. Lo que no sabía era que, mientras ella firmaba contratos falsos, yo construía ladrillos reales. Mientras vendía memorias, yo cultivaba nuevas. Y ahora, mientras ella afronta demandas, auditorías y una reputación por los suelos, yo me siento frente al lago, con una taza caliente entre las manos, viendo a los patos deslizarse en fila india. Tranquila. Presente. Intacta.